Pregunta número 12. Esta es durísima, durísima. Respecto al retinal todo trans, señale la opción correcta. ¿Sí? Ahí hay una buena noticia ahí. Michelle dice, gracias, Miguel, aprobé R1 viendo tus videos. Gracias, gracias. Muy bien. Felicidades, felicidades. Me siento muy contento cada vez que ustedes aprueban. Porque yo quiero que sean médicos mejores que yo. Si yo soy así, quiero que sean así, gigantes. Unos médicos tremendos. Y que enseñen a todos los demás para que también aprendan de ustedes. ¿Sí? Siempre compartan sus conocimientos. Siempre apóyense entre ustedes. ¿Sí? Muy bien. Aquí están marcando y todos están marcando la alternativa A, así que puede ser, puede ser. Así que vamos a ver. Muy bien, es la alternativa A. Respecto al retinal todo trans, ¿cuál es la correcta? Por medio de una isomerasa es transformado a qué? A retinal 11 cis. Excelente. Les comento una cosita. Nosotros acá tenemos la vitamina A y lo tenemos en su forma alcohólica. No sé si ven aquí en la puntita una zona alcohólica, por eso le llamamos retinol, es la vitamina A. Pero cuando nosotros lo transformamos, y acá, fíjense acá, el alcohol cambia por un aldehído, entonces todo aldehído ¿en qué termina? En al. Entonces acá dice retinal, esto es un aldehído. Pero nosotros tenemos dos formas de expresar ese aldehído. Fíjense acá, si esta recta de carbonos e hidrógenos es completamente recta, entonces es un enlace trans. Pero cuando esto se dobla, o sea que es recto, ahora se dobla, esto le llamamos enlace cis. ¿Se acuerdan que el enlace doble era o cis o trans? Es por eso que adopta esos nombres, porque este aldehído que está en la punta, ese es el al. Pero si es recto completamente esta estructura, le llamamos trans. Ahora, la isomerasa lo que hace es justamente transformar este enlace doble del carbono 11, lo transforma y lo dobla. Si lo dobla esta cola hidrocarbonada, le llamamos 11-cis. ¿Para qué me sirve el 11-cis? Es muy importante porque si se une a la opsina, forma la rodopsina, una estructura muy importante en el pigmento visual en la retina, ¿no? De los bastones. Bueno, ¿qué cosas le tengo que hablar acerca del retinal o el retinol, ¿no? Recuerdan que es distinto, este es alcohólico, este es aldehído, ¿bien? ¿Qué dice acá? La forma activa se llama retinal, que es la que estamos viendo, que es el retinaldehído, y esta es derivado de qué? Del alcohol retinol, ¿bien? Entonces nosotros teníamos dos formas. ¿Cuál era? El todo trans y el 11-cis. Este retinal, que es el aldehído, anoten por ahí, es liposoluble. Era parte del ADEC, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. ¿Bien? Ahora, esta, miren acá, el retinal todo trans, ¿qué hace? Se isomeriza por la enzima retinal isomerasa a qué? A 11-cis retinal, que era muy importante en el epitelio pigmentario de la retina. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a memorizar? Como lo hemos mencionado. Cuando digamos trans, acuérdense la línea recta. Cuando digamos 11-cis, lo doblamos esa línea. ¿Qué les parece? Entonces, la estructura ya isomerizada del 11-cis, cuando se une a qué? A la opsina, que forma la famosa rodopsina en los pigmentos visuales de los bastones. Cuando viene la luz a esa molécula que tiene estructura 11-cis, la propia luz lo transforma a todo trans, iniciando ¿qué cosa? Esa señal visual. Por eso, si regresamos, ¿qué dice aquí? La luz, no una isomerasa, lo puede volver a transformar al 11-cis que tenía eso doblado a qué? A la estructura todo trans retinal. ¿Sí? Muy importante ese pequeño razonamiento. Ahora, ¿qué más tenemos que entender? Que cuando la luz, por lo tanto, viene e impacta sobre el 11-cis, ¿qué hace? Lo rectifica nuevamente a todo trans y hay un cambio conformacional de la rodopsina, se activa algo llamado transducina, que es una GTPasa que rompe GTPs, y eso favorece la activación de algo llamado fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa lo que va a hacer es romper el GMP cíclico, por lo tanto va a disminuir el GMP cíclico, se hiperpolarizan los bastones y se da el impulso visual. ¿Sí? Esa es la idea, digamos, general de esto. Entonces, ¿qué pasa con el todo trans ahora que ya se rectificó? Bueno, vuelve al epitelio pigmentario, donde la isomerasa lo vuelve a qué? A doblar en la forma 11-cis y se reinicia el ciclo. Esa es la idea de esto. Si nosotros tenemos deficiencia, por lo tanto, de vitamina A, por lo tanto, del retinal, del aldehído, ¿qué vamos a tener si tenemos deficiencia? Ceguera nocturna, no vamos a apreciar bien justamente la nitidez del ambiente en la oscuridad, y vamos a tener también de paso xeroftalmia, que es la sequedad de los ojos, ¿sí? Y vamos a tener también alteración de los epitelios, pero eso más involucrado con el retinol, porque el retinol lo que hace o lo que participa es favorece la diferenciación de los epitelios y la espermatogénesis, sin embargo, el retinal en forma de aldehído participa más que nada en la visión, ¿sí? Y aquí les dejo un dibujito para que lo puedan analizar. Aquí el dibujito, miren, la de la rodopsina, cómo va, digamos, transformando en su interior. Acá tenemos el dobladito, ¿vieron un blanquito que hay ahí? Ese es el 11-cis retinal. Y cómo se vuelve este dobladito en recto en el trans, todo trans. Acá tenemos a la transducina, que habíamos dicho que rompe GTP, porque su función GTPasa, y cómo la activación de la fosfodiesterasa lo que hace es justamente romper el GMP cíclico para hiperpolarizar justamente la célula de los bastones, ¿sí? Ahí se los dejo, así que disfruten. Bueno, pregunta número 11. Una litiasis, o sea, una piedra en el conducto colédoco, provoca una obstrucción de la vía biliar. ¿Qué alteraciones bioquímicas producirá en la sangre y en la orina?
¿Qué va a producir? Hiperbilirrubinemia conjugada, no conjugada, hipercolia, acolia, coluria, orina de color T. ¿Qué va a presentar? ¿Mm? Ya está ese chat marcando porque está siempre bien, y así que ya lo saben. Así que muy bien, muy bien. Perfecto, María, Danielita, Fabiola, Michelle, excelente. Chicos, como siempre tengo la fe que les va a ir muy bien en su examen. Y para todos los que están marcando en su casa también, fuerza, ¿sí? A pesar de que la vida sea difícil, hayan contratiempos, se puede, vamos que se puede. La alternativa entonces, la respuesta correcta es la alternativa C de casa. Habrá hiperbilirrubinemia conjugada, hipocolia y coluria, ¿sí? Entonces, ustedes ya más o menos saben esta vía, solamente se las voy a refrescar. Rapidísimo. Los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida de 120 días aproximadamente. El sistema retículo endotelial que está en los macrófagos, por ejemplo, ubicados en el vaso, toma los glóbulos rojos envejecidos y los destruye. ¿Qué va a pasar cuando los destruye? Va a capturar la hemoglobina del glóbulo rojo. Va a separar las globinas, que son las proteínas globulares, y lo va a degradar a aminoácidos para darme más aminoácidos para la síntesis de nuevas proteínas. Ahora, el grupo hemo de la hemoglobina va a ser desferrado, le quito el hierro y voy a formar una estructura en el metabolismo llamada biliverdina, que es un pigmento que ustedes saben que es de color verde. Y la biliverdina reductasa transformará la famosísima bilirrubina indirecta o no conjugada, que es liposoluble. Por eso se puede meter, ¿qué cosa? En los tejidos y formar ictericia cuando está aumentada. ¿Vamos bien? Como esta bilirrubina indirecta o no conjugada es liposoluble, no le gusta estar en el agua del plasma. Por lo tanto, viene la albúmina y dice, yo te llevo, tranquila, te voy a hacer soluble en mi estructura. Y la albúmina cuando lo lleva principalmente ¿a dónde? Al hígado. Esta bilirrubina indirecta va a estar depositada en los hepatocitos, de tal forma que en los hepatocitos, en el retículo endoplasmático liso, va a ser conjugada principalmente por ácido glucurónico. Se le van a colocar dos ácidos glucurónicos y la bilirrubina no conjugada o liposoluble se transforma en hidrosoluble llamada bilirrubina conjugada. Eso ya lo saben. Cuando se libera por la ampolla de Vater a la segunda porción duodenal, esta bilirrubina conjugada es atacada por las bacterias y se transforma en el famoso urobilinógeno. Este urobilinógeno tiene la propiedad, cuando está moviéndose en el intestino delgado, de volver a ser reabsorbido. Por lo tanto, el urobilinógeno no solamente estará en la luz del intestino, sino también en el plasma, y cuando llegue a nivel renal puede modificarse y formar urobilina, que da la pigmentación clásica amarillenta, ¿no? de la orina, que vendría a ser en este caso, acuérdense, un urocromo. Tengan en cuenta que cuando el urobilinógeno llega a la región del colon, va a haber otras bacterias que lo van a transformar, ¿sí? Pero en realidad, antes, cuando llega al colon, se cambia de nombre, se llama estercobilinógeno. Le cambiamos de nombre. Y cuando es atacado por las bacterias colónicas, se transforma en estercobilina que da la pigmentación a las heces. Ahora, si nosotros entendimos eso, ¿y qué estamos viendo? Que una piedrita, ¿qué pasó? Se atascó en el conducto colédoco o de forma similar, el paciente tiene un cáncer en la cabeza pancreática que obstruye esta liberación de la bilis, tenemos un grave problema. Hay algo llamado éstasis biliar. No se está moviendo el flujo y se acumula la bilirrubina directa en el colédoco. Se va a reabsorber la bilirrubina directa por vía linfática y terminará en la sangre. De tal manera que la bilirrubina directa, cuando termina en el plasma, los riñones terminan filtrándola y por eso tendrá la famosa coluria, que es el color caoba, el color Coca-Cola de la orina, causado por la bilirrubina directa. Pero como la bilirrubina no se está liberando ya en los intestinos, no tendremos urobilinógeno, no tendremos estercobilinógeno y tampoco estercobilina. Por lo tanto, las heces saldrán de color blanco. Tendremos la famosa acolia. ¿Se entendió? Espero que sí. Muy bien. Pregunta 14. El ácido ascórbico, la famosa vitamina C. Cumple su función reductora y antioxidante por sus grupos sulfidrilo, capaces de ceder protones y electrones. Cumple un rol fundamental en la síntesis de algunos factores de la coagulación. Puede ser. Cumple su función reductora y antioxidante por sus grupos alcoholes capaces de ceder protones y electrones. Y su deficiencia produce un cuadro carencial llamado beriberi. ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? ¿Mm? Muy bien, ya comenzaron a marcar. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien, Liz, Selene, Naila, bien, Liz, Val, Michelle, excelente. Muy bien, Danielita. La respuesta correcta en este caso es la alternativa C. El ácido ascórbico cumple su función reductora y antioxidante por sus grupos alcohólicos, ¿no? Por su grupo alcohol, capaz de ceder, ¿qué cosa? Protón y electrón. Excelente. Un pequeño resumen acerca de esta vitamina. La vitamina C o ácido ascórbico es un compuesto hidrosoluble, ¿m? Y tiene una estructura alcohólica. Esta es capaz de oxidarse
Y cuando el ácido ascórbico, fíjense acá, pierde justamente su grupo alcohólico, se transforma en algo llamado ácido deshidro o dehidroascórbico, ¿sí? Entonces quiero que se den cuenta que acá tiene un grupo alcohol, acá tiene otro, y cuando pierde electrón y protón, ¿qué pasa? Se forma un grupo cetónico, ¿bien? Por eso se denomina deshidro, porque perdió los hidrógenos, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la función? Bueno, su función es antioxidante, agente reductor, porque un agente reductor era aquel que liberaba electrones y liberaba protones hacia una estructura oxidada, ¿se entiende? Por lo tanto, tiene la capacidad de neutralizar radicales libres que me pueden oxidar lípidos, proteínas y también los ácidos nucleicos, ¿bien? Y algo interesante, que también sirve como cofactor enzimático. ¿Por qué, profesor? Porque si usamos la enzima en el retículo endoplasmático rugoso, la enzima prolil hidroxilasa y lisil hidroxilasa, ¿qué va a hacer? Va a hidroxilar la prolina, formando hidroxiprolina, y va a hidroxilar la lisina, formando hidroxilisina, aminoácidos muy importantes en el colágeno, para que tenga una buena estructura. También va a participar en las hidroxilaciones de estructuras que dependen de que el hierro se encuentre en su estado reducido. Por lo tanto, acuérdense, no se olviden, que la vitamina C favorece que el hierro férrico más 3 se transforme a hierro más 2 ferroso. ¿Sí? No se olviden eso. Entonces, la vitamina C se absorbe ¿dónde? En el intestino delgado, por medio de un transporte activo dependiente del sodio. Y cuando nosotros liberamos justamente vitamina C, lo vamos a hacer cuando tenemos exceso de vitamina C por orina, ¿sí? ¿Qué pasa si la vitamina C la tenemos en deficiencia en el cuerpo? Hay una enfermedad clásica denominada escorbuto, que solían tener mucho los navegantes en alta mar, porque cuando se iban el limón les duraba pocos días, se podrían al alta mar y ya no tenían limón ni cítricos. Y bueno, les comenzaban a tener qué cosa, hemorragias en el cuerpo, fragilidad capilar, encías, las encías comenzaban a sangrar demasiado y si tenían un corte se infectaban y muchas veces la mala cicatrización empeoraba el cuadro, ¿sí? ¿Eso es por qué? Porque acabamos de decir la hidroxiprolina, la hidroxilisina es importante en la síntesis de colágeno. Si no tengo vitamina C, tendré un colágeno deficiente. Por lo tanto, al paciente, vos le golpeas y ya se hizo un hematoma, los vasos se rompieron porque tenemos alteración del colágeno, ¿bien? Y no confundamos, por favor, las otras alternativas que estaban relacionadas a la vitamina K, que la vitamina K era relacionada a la producción de factores de coagulación K dependientes, ¿sí? Ahí tenemos la clave, 1972, o sea, factor 2, acá lo tenemos, factor 7, factor 9, y este uno representa el 10, 1972. Pero también tenemos la proteína S y la proteína C, ¿no? Dentro de esos factores importantes. Y la vitamina B1 en su deficiencia está relacionada con el beriberi, no el ácido ascórbico o vitamina C, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Pregunta número 15. En la síntesis de hormonas tiroideas, marque la opción correcta. ¿Sí? Dice la captación de yoduros orgánicos es el último paso. La oxidación y organificación del yodo son catalizados por la peroxidasa tiroidea. La tiroglobulina se sintetiza en ribosomas libres en el citoplasma, o la alternativa de luego de la yodación de L-tirosina se oxidan los yoduros a yodo positivo. Así que vamos a ver qué marca el querido chat. Muy bien, Eduardito, está marcando con Danielita la B, Pal, Liz, Ezequiel también, Selene. Muy bien, chicos, muchas gracias por marcar. La alternativa correcta aquí es la oxidación y organificación del yodo son catalizados por la peroxidasa tiroidea. Excelente. Vamos a hacer un pequeño resumen de esto, ¿les parece? Bien. Ustedes acuérdense que las hormonas tiroideas son la T3 llamada triyodotironina y la T4 llamada tetrayodotironina o también llamada tiroxina. Estas hormonas se consideran liposolubles, aunque tienen cierta característica por ahí hidrosoluble. Fíjense que acá tiene grupo alcohol, grupo amino, grupo carboxilo, pero se le llama liposoluble porque tiene la capacidad de actuar en la región del núcleo. Ahí están sus receptores. Entonces, esta estructura que deriva del aminoácido tirosina posee, ¿qué cosa? Fíjense acá, núcleos aromáticos. Y estos núcleos aromáticos están asociados a qué? A átomos de yodo, o sea, es halogenada, porque los yodos son halógenos, ¿bien? Y eso le da la característica hidrofóbica principal, aunque tiene grupo amino, aunque tiene grupo carboxilo, ¿bien? ¿Cómo se transporta esta? Como es liposoluble, necesita ser transportada por proteínas como la globulina transportadora de tiroxina, ¿sí? Y algunas otras más como la albúmina. Lo más importante acá que tienen que saber de este pequeño cuadro de cómo se sintetizan las hormonas tiroideas es algo muy sencillo. ¿Se acuerdan que en la adenohipófisis las células tirotropas liberaban TSH? Bien, la TSH cuando cae en la glándula tiroides estimula su receptor y se activa el metabolismo de síntesis de hormonas tiroideas, ¿sí? Este metabolismo puede ser dado por la activación de la adenilato ciclasa vía AMP cíclico, que lo que hace es favorecer justamente la expresión de un cotransportador llamado NIS. Lo que hace este es transportar, ¿qué cosa? Dos cationes de sodio, ¿sí? Y un
yoduro, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, también por vía PLC, fosfolipasa C, se libera ¿qué cosa? Diacilglicerol, IP3, y lo que hace es favorecer la síntesis de una proteína, ¿sí? Llamada tiroglobulina, que va a ser exocitada en la región del coloide, ¿sí? En la región apical de las células. Ahora, hasta ahí entendimos que se acaba de meter los yodos. Bien, estos yodos van a terminar metiéndose por medio de pendrinas a la región del coloide. Entonces, hasta estos momentos que tenemos una proteína llamada tiroglobulina y yodos en el coloide. Excelente. Bueno, es aquí donde va a actuar la peroxidasa tiroidea, que lo que va a hacer justamente es colocar los yodos en el aminoácido tirosina de la proteína tiroglobulina. O sea que la proteína es como, ¿no? Como un nudo de cadena y tiene aminoácidos tirosina en muchos lugares. Ahí se va a colocar los yodos. ¿Bien? Entonces, cuando se han colocado los yodos, en la tiroglobulina se van a formar estas estructuras llamados MIT y DIT, que se llaman yodotirosinas, ¿sí? Con un yodo o con dos yodos. Por eso, monoyodotirosina, diyodotirosina. ¿Bien? Ahora, esta de aquí, una vez que realizó todo este proceso, lo que va a hacer es acoplar los MIT y los DIT para formar T3 y T4. ¿Cuál es el código? Si yo agarro un MIT y agarro un DIT, esta tiene un yodo y esta tiene dos yodos, acoplo y ¿qué formo? La hormona tiroidea con tres yodos. Listo, formó el T3. Y en el coloide, si yo acoplo dos DIT, dos yodos más dos yodos, cuatro yodos, formo la tiroxina. ¿Se entendió? Toda esa estructura donde en el coloide, sobre la proteína, tiroglobulina. Bien. ¿Qué sucede? Cuando se forman estas hormonas, va a ser capturado del coloide por endocitosis la tiroglobulina y acá que tenemos T3, T4, pero también tenemos MIT y DIT que no se han asociado, no se han acoplado entre sí. Entonces es ahí cuando el endosoma de la endocitosis se asocia con los lisosomas y son liberadas las hormonas tiroides T3 y T4 y también son liberados los MIT y los DIT de la estructura de la tiroglobulina. Pero como MIT y DIT no tienen una función importante en el plasma, lo que hacen es desyodarse por una desyodasa. Le quito los yodos para volverlos a reutilizar en el coloide. Pero sin embargo, T3 y T4 van a salir justamente por la región vasolateral al plasma porque son hormonas tiroideas. Sin embargo, la T4 se puede desyodar también y formar ¿qué cosa? En la pérdida del yodo, T3. De esa forma los libera el plasma. ¿Se entendió esta idea? Muy importante entonces la función de que de la peroxidasa tiroidea, ¿sí? Aquí les dejo un cuadrito para que lo puedan ver paso por paso, ahí está enumerado, para que lo puedan disfrutar y también razonar para este razonamiento de síntesis de hormonas tiroides. ¿Bien? Muy bien. Pregunta número 16. ¿Cuáles de los siguientes son mecanismos adaptativos inducidos por el ejercicio físico? ¿Sí? Alternativa A, aumento de la enzima acetilcoenzima carboxilasa. O será la B, disminución de los GLUT4 por el aumento de la capacidad lipolítica y consumo de ácidos grasos. O será la C, aumenta el reclutamiento capilar muscular y flujo sanguíneo. O la alternativa D, disminución de la producción de ATP muscular. Vamos, ustedes pueden. Adelante. Muy bien, ya comenzaron a marcar. Muy bien, Fabiola. Muy bien, Liz. Excelente, excelente a todos ustedes. Eduardito querido. Muy bien, Michelle. Muy bien. La alternativa C es la respuesta para este chat, así que muy bien. Aumenta el reclutamiento capilar y el flujo sanguíneo justamente como mecanismos de adaptación inducidos por el ejercicio físico. Muy bien, acuérdense que cuando una persona hace ejercicio es como si fuera un fármaco, ya que mejora la sensibilidad a la insulina. El número de receptores de insulina va a estar aumentado justamente solo por el ejercicio, por ese estímulo adrenérgico. Bien, ahora. Fíjense acá, la captación de glucosa por parte del músculo en ejercicio puede aumentar hasta 50 veces durante el ejercicio. Así que esto puede conllevar, ojo, también a una hipoglucemia. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esto no es insulino dependiente, ¿sí? Ojo con eso, no es insulino dependiente. Por lo tanto, cuando hacemos ejercicio, fíjense que el retículo sarcoplasmático comienza a liberar calcio. Este calcio se une a la calcio-calmodulina para unirse al complejo calcio-calmodulina quinasa. Esta quinasa lo que va a hacer es fosforilar las regiones de la GLUT4, ¿sí? Y también puede hacerse por vía amepequinasa, ya que el ATP se hidroliza a AMEP y activa la vía amepequinasa. Y estas dos vías que son independientes de insulina favorecen, ¿qué cosa? El número de transportadores GLUT4 a nivel de qué? Del músculo cuando hacemos ejercicio. Eso es un dato muy interesante. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos? Que cuando nosotros hacemos ejercicio, la insulina en ese momento puede llegar hasta disminuir durante el ejercicio. Sin embargo, el ejercicio que hace activa la captación de glucosa por vías insulino independientes, ya que la contracción muscular, ¿qué hace? Aumenta el calcio, ¿se acuerdan de calmodulina quinasa?
y de la MEPE, ¿sí? Y eso evita que nosotros suframos hipoglucemia por una liberación excesiva de insulina en un ejercicio, cosa que no va a existir. Todo lo contrario, insulina va a bajar. Pero profesor, ¿por qué mejora la sensibilidad entonces? Bueno, va a mejorar la sensibilidad porque justamente aumenta el número de receptores de insulina, aumentando la eficacia de las señales de la insulina, ¿sí? Como son ¿se acuerdan? El sustrato del receptor de la insulina, fosfatil, inositol, 3 quinasa, toda esa vía va a estar estimulada para las células musculares durante el ejercicio, para así favorecer la captación. Ahora, GLUT4, ¿cómo va a estar? Aumentada, pero por vía independiente a la insulina, vía cálcica y amepequinasa. Eso no se olvide. ¿Y qué más tenemos durante el ejercicio? El uso de la fosfocreatina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la fosfocreatina durante el ejercicio era utilizada para regenerar el ATP? Bueno, este ATP que se va a formar desde la fosfocreatina, si bien no es demasiado, es importante para los primeros segundos de un esfuerzo intenso. Por eso la importancia de la fosfocreatina, ¿sí? El ATP muscular, por lo general, durante el ejercicio, se intenta mantener constante, ¿sí? Para justamente que los músculos no ingresen en fatiga. Y es por eso que hay vasodilatación en ejercicio, reclutamiento de todos los vasos capilares, para que no solamente lleguen nutrientes, sino también una buena oxigenación y así el músculo no entre en fermentación láctica y luego genere los famosos calambres, ¿sí? Esa es la idea a este resumen. Pregunta 17. Señale la opción correcta respecto a la niacina. Alternativa A, se puede sintetizar en el organismo a partir de triptofano y para esto requiere de la vitamina B2. Correcta, ¿eh? Es necesario para la correcta activación de la vitamina B6. Alternativa C, participa en la síntesis de hemo o su estructura se encuentra formada por un núcleo pirimidina unido a un núcleo de tiazol. Complicada pregunta. ¿Mm? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Bueno, muy bien, Liz, L. Muy bien, muy bien. Se están marcando todos. Excelente. Han marcado la alternativa A y exactamente es la alternativa A. La niacina se puede sintetizar a partir del aminoácido triptofano. Anoten eso. Y para esto requiere de la vitamina B2. Pero también requerirá de otra vitamina que he mencionado. Vamos a ver. No se olviden, sí, que el nicotinamida dinucleótido se denomina así porque hay dos nucleótidos, fíjense acá, ¿sí? Entonces están unidos estos y obviamente cuando gana protones y electrones se reduce a nada H, ¿bien? Sin embargo, cuando hablamos de niacida o también llamada nicotinamida, esta es la estructura de la niacina. ¿Quién viene acá? Un fosforibosil pirofosfato. ¿Bien? Y miren aquí, esta estructura que la tenemos acá como nicotinamida mononucleótido es porque se le unió, ¿qué cosa? La pentosa con el fósforo en el carbono 5. Y aquí lo tenemos, pentosa con el fósforo unido a ¿qué? A la niacina. ¿Lo ven? Ahora, ¿quién viene ahora a participar? El ATP. El ATP era adenina, la pentosa y los tres fósforos. Entonces fíjense que yo voy a sacar el pirofosfato, saco estos dos fósforos y me quedo con el AMP. Este AMP con su grupo fosfórico, ¿sí? Se va a acoplar a la estructura de la niacina mononucleótido para formar la estructura de NAT. Y aquí tenemos justamente porque se llama nicotinamida adenosin dinucleótido. Bien, esa es la idea de esto. ¿Qué más tienen que saber? Que si bien el NAT se forma por diferentes rutas y se obtiene por diferentes rutas también, como por ejemplo el consumo en los alimentos de la nicotinamida, de la niacina, para tener el NAT oxidado y luego el NAT reducido, una de las vías importantes que es también por dieta la obtención de triptofano en la dieta, que es un aminoácido. Este aminoácido va a sufrir muchas reacciones bioquímicas para llegar al NAT. Eso no tienen que saber. Pero lo que sí tienen que saber es que para llegar hasta aquí necesité usar vitamina B2, que es la riboflavina, y también fosfato de piridoxal. Esas dos vitaminas son importantes. Por lo tanto, si yo tengo deficiencia de riboflavina y de fosfato de piridoxal, ¿qué va a pasar con la niacina, que es el NAD? Va a estar disminuida cuando lo derive desde el triptofano. ¿Se entiende? Muy bien. En resumen, les resumo rápido, la vitamina B3 niacina va a formar formas activas. ¿Cuáles son? El NAD oxidado y el NADP oxidado. Ambas relacionadas en reacciones de óxido-reducción. Bien. Si nosotros hacemos la síntesis endógena a partir del triptofano que se realiza en el hígado, yo requeriré riboflavina, como mencioné, y fosfato de piridoxal para estas enzimas mencionadas, que no suelen importar, pero si quieren lo memorizan. Ahora, estas preguntas siempre me lo hacen. Profesor, ¿cómo yo diferencio cuándo usar NAD y NADP? ¿Cuál de las dos? Bueno, el NAD oxidado suele usarse en reacciones catabólicas como glucólisis, beta-oxidación, ciclo de Krebs, pero yo siempre menciono, memoricen mejor el NADP, que se suele usar en reacciones de tipo anabólicas como la síntesis de ácidos grasos, colesterol o los derivados de los esteroides, ¿sí? Como, no sé, andrógenos, ¿sí? Testosterona, etcétera. Eso es muy importante el uso del NADP. Ahora, aparte de participar en las reacciones de oxirreducción,
Cuando hay carencia o deficiencia, se forma una enfermedad llamada pelagra. Y la pelagra, que es la deficiencia de B3, tiene una tríada, así que no se olviden. Vitamina B3 tiene una tríada y todas tienen D. ¿Qué tiene el paciente? Dermatitis, va a tener diarrea y demencia. Muy importante. Y si no cura este cuadro, cosa que es rara, entra a la muerte, que es el deceso. Podríamos decir 4D, ¿no? Sí. Deceso, muerte. Entonces, no olvidar que para formar a partir del triptofano la niacina que necesito, necesito B2 y B6. Muy importante. Y si hay deficiencia, produce pelagra secundaria por deficiencia no de la niacina, sino de la vitamina B2 y B6 que también podrían formar. Y aquí les dejo una imagen de la famosa pelagra, donde puede ser por deficiencia de niacina o por deficiencia del aminoácido, ¿no? Triptofano también, que genera justamente estas características que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Tanto a nivel mucocutáneo y a nivel también neurológico. ¿Se entendió? Muy bien, espero que sí. Muy bien.